Bienvenidos a la clase número 7 de Historia 1. En esta oportunidad vamos a iniciar la unidad número 3 que comienza con lo que corresponde a la Edad Media. ¿Sí? Estuvimos trabajando en la unidad número 2 hasta finalizar la Edad Antigua. Retomando un poquito, el fin de la Edad Antigua, ¿sí? Que fue un periodo importantísimo de la historia, pues en esa época comenzó la formación de estados constituidos con cierto grado de nacionalidad, territorios y organizaciones más complejas que otras ciudades encontradas antes en este periodo de la historia. Si bien recuerdan, en el último periodo de esta Edad Antigua, Teodicio, que fue el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio, en el año 395 después de Cristo. Arcadio, el mayor de los hijos, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla, así como vemos acá. Y Honorio, el menor de los hermanos, reinó el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Del otro lado. Los territorios en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, que la vemos aquí en un puntito rojo. Ahí. Pero en la práctica siguió siendo Roma, ¿sí? Muy bien, este fin de la Edad Antigua llega de la mano de la debilidad del gobierno romano, ¿sí? Que tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, la corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales y después de un tiempo lo asesinaban. Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y económica que reinaba sobre todo el territorio, ¿sí? Como bien recordamos, la caída del Imperio Romano de Occidente se da después de una serie de emperadores en Roma, donde por último asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años. De esta situación se aprovechó Odoacro, el jefe bárbaro de los érulos, quien en el 476 después de Cristo, a la cabeza de su tropa, invadió Italia y depuso a el emperador. Así caía el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla. Muy bien, esto da inicio a una nueva edad llamada o denominada Edad Media. ¿Sí? El Imperio de Occidente recibió sucesivas invasiones de los pueblos que poblaban sus fronteras, a quienes los romanos llamaban bárbaros. ¿Sí? Esto no se da de un día para el otro, sino que fue un largo proceso que vamos a ir estudiando a lo largo de esta unidad. La característica principal del mundo romano había sido su unidad, un mismo gobierno, la misma lengua, las mismas leyes, la misma cultura. A partir de esta nueva edad, la Edad Media, la historia del mundo occidental se diversifica, ¿sí? Es por eso que se conocen tres áreas de cultura diferentes. La Europa occidental, donde los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio de Occidente asimilaron su cultura y dieron origen a nuevos reinos, que los conoceremos más adelante. Europa oriental, que se mantuvo el Imperio de Oriente, ¿sí? Que resistió durante 1000 años los ataques de los pueblos bárbaros y de los árabes, a quien también vamos a conocer más adelante, y el mundo árabe, que extiende sus dominios por Asia y por África y penetra en Europa por España, ¿sí? O sea, era un momento de suma tensión donde se iban conquistando, luchando, apoderándose de nuevos territorios, ¿sí? Se organizaban en grandes grupos para poder ir avanzando, ¿sí? Quien tenía el ejército más fuerte se quedaba con las tierras. Ahora bien, ¿quiénes eran los bárbaros? Los pueblos que no formaban parte de la cultura latina, ¿sí? Se diferenciaban en tres grandes grupos.
Los germanos, que comprendían diversos pueblos como los francos, los alemanes, los sajones y los godos, que habitaban más arriba del río Rin y el Danubio, ¿sí? Los eslavos, compuestos por los polacos, los serbios y los moravos, que habitaban el norte de Europa, y los mongoles, integrados por fineses, húngaros, hunos y búlgaros, que vivían en Asia, ¿sí? Acá vemos un mapa donde podemos identificar la zona donde se asentaban ellos, ¿sí? Como bien les decía antes, eran pequeños grupos que se unían para juntar fuerzas y así conquistar los, los otros territorios que querían apoderarse. Muy bien, los germanos, sí, eran los vecinos más próximos a los romanos. Poseían un gran sentimiento de familia, el padre ejercía gran autoridad, no tenían leyes escritas, pero eran muy respetuosos de las costumbres establecidas. Eran politeístas, su dios más importante era Odín. Al comienzo fueron instalándose entre los límites del imperio pacíficamente, algunos como agricultores, otros como artesanos y otros ingresaban al ejército, aprovechando que los romanos iban abandonando esas tareas. Luego la invasión se hizo violenta cuando los hunos penetraron en Europa, atacaron las ciudades y las aldeas, apoderándose de todo lo que tuviera valor. Hacia el 405 la gran invasión estaba compuesta por más de 500.000 personas. Hasta que finalmente en el 476, como ya vimos, Odoacro, el rey de los hérulos, destronó al emperador romano, con lo que terminó este imperio romano de Occidente. Las consecuencias de las invasiones fueron muchas y muy graves. La cultura sufrió un gran retroceso, se destruyeron obras de arte, monumentos, muchos libros, las ciudades fueron saqueadas y se despoblaron, las industrias se destruyeron, por lo tanto el comercio se paralizó. Los caminos eran atacados por bandas de asaltantes, se formaron reinos independientes, ¿sí? Esto es muy importante porque algunos de ellos son el origen de los actuales países que conocemos. Por ejemplo, el reino de los visigodos en España, el reino de los francos en Francia y el reino de los ostrogodos en Italia. Con el paso de los años, los invasores aprendieron los usos y las costumbres, el arte y la legislación de los romanos, y la Iglesia jugó un papel fundamental en esta época, sobre todo sobre estos grupos bárbaros, pues les hizo abandonar sus creencias politeístas y los convirtió al cristianismo y también adoptaron una nueva postura de ya no tan guerrera. Aquí tenemos un pequeño mapa donde vamos viendo cómo se van desplazando estos grupos, ¿sí?, de invasores y cómo se establecen después en nuevos reinos, los ostrogodos, los visigodos, ¿sí?, los francos un poco más arriba. Y los reinos germanos son los que nos van a dar origen, dijimos, a los países que conocemos hoy. Acá tenemos bien marcados dónde estaba el reino franco, ¿sí?, el reino ostrogodo y el reino visigodo. Van a ser nuestros reinos más importantes en esta época. La organización de estos reinos germanos tenían una economía autárquica, que no es de tipo comercial ni monetaria, utilizaban el trueque, se basaban en la agricultura y la ganadería, la política era una monarquía electiva al principio, luego se hizo hereditaria, el rey estaba asesorado por un consejo, se fue perdiendo el concepto de ciudadano, dando paso al de fidelidad personal, eso también vamos a ver por qué, el derecho consuetudinario, que quiere decir que está basado en las costumbres y no poseían leyes escritas. En la sociedad su organización habitual era la tribu y las tierras eran de carácter comunitario, solo existían derechos sobre la casa que habitaban y las tierras del entorno de su propia casa. En cultura y religión eran politeístas, naturalistas, poseían su propia lengua y sus dioses, ¿sí?, hasta, como vimos más adelante, poco a poco la iglesia fue alcanzando el poder en todo el territorio. Otro de los imperios importantes de esta época es el imperio bizantino, ¿sí?, que se ubica en el imperio romano de Oriente, el que logró mantenerse, ¿sí?, durante varios periodos. Su situación era totalmente diferente, siendo el siglo V cuando alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Justiniano.
Sus generales arrebataron Italia a los ostrogodos, quitaron otros pueblos germánicos, regiones vecinas al Mediterráneo. Después de la muerte de Justiniano, este imperio debió soportar invasiones de los persas, los árabes y los bárbaros, logrando defenderse con altibajos, ¿sí? Hasta que en 1453 los turcos conquistaron Constantinopla. Logró conservar su cultura grecorromana con un arte brillante de características propias. Se destacó sobre todo en la construcción y decoración de iglesias, que en esa época estaban en el auge. El latín fue abandonado como lengua oficial y se lo reemplazó por el griego. Y en literatura se cultivó particularmente la historia. En religión se produjeron continuas luchas, ya que en cada época trató de predominar una secta. Y en el siglo XI, el patriarca de Constantinopla separó su iglesia, a la que llamó ortodoxa, de la católica, que obedecía al papa. Este es un mapita del Imperio Bizantino, cómo fue abarcando el imperio antes de Justiniano, es todo lo que se ve en este color, ¿sí? Y todas las conquistas de Justiniano aparecen aquí en marroncito, cómo fue extendiéndose por todo el territorio. Muy bien, otro de los imperios eran los árabes, ¿sí? En la época romana constituían tribus nómadas que ocupaban la península de Arabia, extenso desierto arenoso y cálido, ¿sí? Veneraban una piedra llamada Kaaba. En el siglo VII, Mahoma predicó una nueva religión que se denominó islamismo, por eso es muy importante este imperio. Sus enseñanzas están contenidas en el Corán, que es un libro sagrado para los árabes. Mahoma proclamó la Guerra Santa y al frente de tribus belicosas emprendió la conquista de los pueblos que no practicaban sus creencias. Cuando murió, sus sucesores extendieron el imperio hasta Palestina, Siria, Persia, Turquestán, parte de la India, Egipto y el norte de África. Lograron penetrar en Europa, este fue su mayor logro, donde permanecieron por 800 años en tierras españolas. Los antiguos habitantes recuperaron el territorio poco a poco en una lucha que terminó en 1492 cuando los reyes católicos tomaron Granada, por supuesto. Asimilaron lo mejor de los pueblos conquistados y lo combinaron con un gran sentido artístico, ¿sí? Tuvieron muchos avances en arte, edificaron suntuosos palacios, en literatura cultivaron el cuento, la fábula y la poesía, inventaron el sistema de numeración que utilizamos actualmente y crearon las primeras clínicas y escuelas de medicina. Por eso les decía que es uno de los reinos más importantes, ¿sí? Acá tenemos un mapita de cómo se fueron expandiendo, cómo empezaron, ¿sí? El Islam a la muerte de Mahoma, después la conquista que se fueron dando, ¿sí? Avanzando el tiempo hasta que lograron penetrar en Europa por España. ¿Sí? Un mapita, más o menos, para que vean. Los francos, otro de los reinos que da origen a lo que conocemos hoy como Francia. De todos los reinos que los invasores germánicos fundaron en Europa Occidental, este se destacó en varios aspectos. ¿Por qué? Por Carlomagno o Carlos el Grande, que ocupó el trono en el 771, logrando ampliar los territorios que heredó de su padre, sometió a los sajones, conquistó Lombardía y extendió su imperio abarcando gran parte de Europa Occidental. Dividió el imperio en provincias llamadas condados, ¿sí? Gobernadas por un conde. En la frontera se estableció provincias militares llamadas marcas, que estaban a cargo de marqueses. Y esta época recibió el nombre de Renacimiento carolingio, por el impulso que se le dio a la cultura. Carlomagno realizó innumerables obras como fundar escuelas en las iglesias y conventos, reunir a los mejores sabios de la época, procurar la difusión del cristianismo, logrando apaciguar las costumbres bárbaras, ¿sí? Luego de su muerte, el imperio fue dividido en tres partes. Acá tenemos un mapita también, cómo se ubicó este imperio carolingio, ¿sí? Estos son al principio, como aparecen verdes, ¿sí? Los territorios heredados, después los conquistados están en rosado, los dependientes del imperio, porque los necesitaban, y las marcas defensivas del imperio, ¿sí? Aparece así, en estos colores. Muy bien, eso es todo por esta clase. Las actividades las van a tener ahí en el blog, ¿sí?
Son 8 actividades. La mayoría de la información se encuentra en este video, así que si lo pueden acceder, bienvenidos sea. Ya saben, cualquier duda o consulta nos preguntan y nos veremos en la próxima clase. Gracias.